por Hipócrates, ¿no? Y ha sido reconocida donde habían realizado un estudio en un paciente con disentería y fiebre, ¿no? Disentería significa, la definición de disentería es cuando las deposiciones fecales, ¿no? Líquidas, ¿no? En este caso diarrea, pero ya son con sangre y moco, ¿no? Además de fiebre. Eso es disentería. Sin fiebre, ¿no? Le quedan solo las deposiciones fecales líquidas con moco y sangre, ¿ya? Entonces, Hipócrates ya desde la antigüedad ya reconocía la mebiasis. Celso, y además Hipócrates y con lo que es Celso, también ellos lo denominaban así, a la mebiasis como el flujo de vientre. Entonces es importante hablar, ¿no?, de la mebiasis, ya que es cosmopolita, es decir, se encuentra en todo el mundo, en cualquier parte, no busca regiones, ¿no? Regiones endémicas. Ya, entonces, ¿cuál es el agente etiológico de la amebiasis? La amebiasis va a ser producida por la entamoeba histolítica, ¿no? Que este nombre del parásito se compone de 4 términos griegos, que tiene la capacidad, la entamoeba histolítica es la que produce la enfermedad parasitaria, que es conocida cuando produce esta como amebiasis, ¿no? Esta vamos a encontrar en el intestino, donde tiene la capacidad de destruir, ¿no? Destruir el tejido del intestino, esta ameba, ¿ya? Entonces, la amebiasis es una infección parasitaria que va a ser producida por un protozoo que es del género entamoeba. ¿Cuál va a ser el hábitat de la entamoeba histolítica? Ese va a ser el intestino grueso, ¿no? En el humano. Especialmente, no así específico, en el ciego y parte alta de lo que es el colon. Entonces, la entamoeba histolítica se va a multiplicar por fisión binaria. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, lo tenemos acá, ¿no? Se va a ir dividiendo, solo hay un trofozoito, y esto se va a ir dividiendo, un trofozoito en 2, y después se separa y salen las células hijas. Eso es fisión binaria. Entonces, habíamos dicho que la entamoeba de la amebiasis es una infección parasitaria que se puede encontrar en cualquier parte del mundo con mayor frecuencia, ¿no? En países en vías de desarrollo como el nuestro, puede ser lo que es Latinoamérica, ¿no? También vamos a encontrar en lugares que tengan deficiencias socioeconómicas bajas, ¿no? En este caso, no hay trabajos, no hay recursos económicos bajos, en áreas rurales donde no hay recursos sanitarios, ¿no? En este caso, los servicios básicos que conocemos como el agua potable, lo que es, por tanto, ya va a haber alcantarillado, ¿no? Entonces no hay esos, no tienen en áreas rurales o en lugares que, en ciudades, en las periferias, por ejemplo, no tienen acceso a agua o alcantarillado. Entonces estos pacientes hacen al aire libre sus deposiciones fecales, ¿no? Además de hacer al aire libre las deposiciones fecales porque no tienen letrinas, también es importante tomar en cuenta los hábitos higiénicos. Entonces, en este caso, los pacientes que tengan hábitos higiénicos inadecuados, es decir, no se lavan las manos antes de preparar los alimentos, después de ir al baño, ¿no? Eso es muy importante, ¿ya? No tiene buen recorte de las uñas, ¿no? Y en las uñas puede estar los quistes. Entonces, chicos, en la amebiasis, el único hospedero, ¿no?, es el humano, ¿no? Todo su ciclo evolutivo, todas las fases de desarrollo de esta entamoeba histolítica solo ocurre en el ser humano, ¿ya? Entonces, cuando les pregunto yo, ¿cómo en este caso el hospedero, el hombre, se puede infectar? ¿Qué fase puede ingresar a lo que es el organismo? ¿No? ¿Qué cosa yo me lo puedo comer o cómo me va a ingresar a mi cuerpo? Ya habíamos dicho que puede estar en países en vías de desarrollo, en lugares que no tengan servicios básicos, donde no haya hábitos higiénicos, ¿no?, que sean inadecuados, ¿no? Entonces va a ingresar junto con por estos mecanismos. La forma infectante es el quiste, ¿ya? Entonces me va a ingresar a mí por la boca, puede ser, junto con los alimentos, ¿no? Entonces vamos a ir describiendo estos mecanismos que se conocen también como 6 Fs, porque todos empiezan con F en inglés, ¿no?
El fecalismo, ya les había dicho para recordarles ahora, el fecalismo se define como cuando el paciente, como hace a lo que es al aire libre, la pampa, no tiene letrina, entonces hace detrás del arbolito o en la ribera del río y llueve y eso es arrastrado al río y ese río utilizan, ¿no?, esa agua del río para poder regar a sus sembradíos los agricultores. A eso se le denomina fecalismo, esa agua que es arrastrada al río mediante la lluvia. También uno puede contaminarse, y eso, como les decía, el fecalismo, por ejemplo, va a arrastrar y el agricultor va a regar a las verduras, frutas, digamos, a nosotros nos gusta comer lechugas, ¿no? Entonces, en ese caso, y además no lo hemos lavado bien esta verdura, no lo hemos solo sumergido, como en este caso lo está sumergiendo, debemos lavar así con chorro de agua, pero no sumergiendo a los alimentos que vamos a comer crudos más que todo. Entonces va a ingresar junto con mi lechuga los quistes de ameba, ¿no? Por eso es importante el lavado, ¿ya? Además que podemos encontrar estos quistes en las aguas contaminadas, es decir, que no son potables, aguas del río podemos tomar, ¿no?, de algún riachuelo, y eso que en algunas, por ejemplo, áreas rurales, como no hay alcantarillado y a veces improvisan, ¿no? No hay arquitectos tal vez, ¿no? Entonces improvisan y todas las aguas hervidas salen al río y ese es regado, todas las verduras, los agricultores lo van regando y pues también toman, ¿no?, agua más abajo, ya van tomando, entonces podemos tomar con los quistes en este caso, de la entamoebistolítica. Entonces, ¿cómo yo puedo evitar, doctora, contaminarme esas aguas? Digo, porque yo vivo, digamos, en la periferia, nos dice, o no tiene agua potable, nos podemos poner en lo que son ¿qué se llaman? Las Coca-Colas, ¿no? Las botellas descartables, ¿no?, que se desechan. Entonces, en esas botellas no retornables ponemos aguas, lo llenamos, o en bidones plásticos, y todo el día tiene que estar soleándose, ¿no? Y al día siguiente puedo consumirlo. De esa manera también puedo disminuir o evitar infectarme o consumirme los quistes de la entamoebistolítica. También es importante lavarse las manos, que les decía, ¿no? Si no nos lavamos las manos antes de comer los alimentos, después de ir al baño, antes de preparar los alimentos, es muy importante, ¿no? Entonces, los dedos también es importante porque a veces no tiene buen recorte de uñas y puede estar en las uñas los quistes. Los alimentos, como les decía, hay que lavar a chorro, ¿no? Hay que lavar a chorro los que vamos a consumir, los alimentos crudos, ¿no? En este caso, ¿ya? Tenemos que lavar a chorro, no así sumergido, chicos. También es importante, otra F, el flies, ¿no? En este caso, las moscas, ¿no? Hemos dicho que son vectores mecánicos que transportan, ¿no?, el agente etiológico, el agente infeccioso. Entonces, estas moscas también es importante erradicarlo, pero habíamos dicho, si en la mebiasis erradicamos estos vectores mecánicos, igual si no tiene adecuada higiene, no hay servicios básicos, no cumple todo lo que hemos dicho, entonces igual va a haber amebiasis, ¿ya? Entonces, pues hay que construir letrinas para que las moscas no se van ahí, porque los chiquitos, por ejemplo, de 7 años están al cuidado de esos niñitos de 2 años, están al cuidado al revés de niños de 7 años, ¿no? Los de 2 años. Entonces, a veces sacan la comida, le dejan en el patio y las moscas vienen, pues, de donde hacen sus deposiciones de la pampa, o el perro hace por ahí su popó, todo eso, esas cosas trae, ¿no? Entonces eso es importante. También otra forma de que yo me podría infectar, me podría ingerir este quiste de entamoebistolítica es por objetos, en este caso los fomites, ¿no? ¿Cuáles son los fomites? Lo que les mencionaba, por ejemplo, si se prestan los niños los juguetes, nosotros cuando nos transportamos, digamos, de La Pérez me voy a ir hasta Cotauma, en los trufis, ¿no? Agarrándome de la baranda y llego, estoy cansado y no me lavo las manos de esa manera, de otro que ha tocado, que tenía amebiasis, ¿no? De esa manera me puedo contagiar, ¿no? De esa manera puede ingresar a mi organismo el quiste, que es la forma infectante, chicos. Ya, entonces, pues acá les decía, ¿no? El nombre del parásito, ¿por qué se llama entamoebistolítica? ¿No? Esto es lo que explica. Entonces, la entamoebistolítica va a presentar 2 formas o 2 fases de desarrollo
que están bien establecidos, ¿no? Pero doctora, yo he leído que hay 3, ¿no? Como el prequiste, el quiste inmaduro, luego el quiste maduro, pues puede ser, pero actualmente ya solo 2, ¿no? Porque el quiste, el prequiste es el mismo quiste, solo que está en su forma inmadura nada más, ¿no? Como en este caso el prequiste solo tiene un núcleo, ¿no? Esposos, digamos, después el quiste inmaduro ya es uninucleado y luego se hace binucleado, como se puede ver, se va dividiendo, como hemos dicho, por fisión binaria se va partiendo, ¿no? Y luego se convierte en un quiste maduro tetranucleado con 4 núcleos. Eso es la forma infectante, chicos, la forma infectante. Otra característica es la forma resistente, la que no se puede mover, la que no se alimenta porque tiene una capa de quitina, ¿no? Una pared bien gruesa que resiste al medio externo, ya al sol, a la humedad, a la lluvia, ¿no? Por eso es arrastrado y todo, y se va yendo hasta llegar a los alimentos, luego lo ingerimos junto con los alimentos crudos, puede ser o agua contaminada en aguas que no son potables, puede estar, ¿ya? Entonces, gracias a que la entamoeba histolítica produce esta sustancia que es la N-acetilglucosamina, gracias a esa sustancia que produce hace que vaya madurando, ¿no? Y llega a la forma infectante o a ser un quiste maduro tetranucleado. Entonces, cuando yo les pregunte cuál es la forma infectante, ya sabemos, ¿no? Es el quiste tetranucleado, ¿no? La forma infectante. Entonces, como hemos dicho, hay 2 formas, ¿no? De desarrollo. Ya tenemos el quiste, es esférico, como ustedes pueden observar, como un huevito. Eso es lo que vamos a ver en las heces fecales nosotros. Si pasa, digamos, podemos ver a la media hora después de que ha evacuado sus deposiciones fecales o a las 2 horas, 3 horas, todavía podemos ver, sigue lo que es el quiste, ¿no? Pero el trofozoito ya no vamos a ver, digamos, solo habíamos dicho, hasta los 30 minutos después de la evacuación fecal podemos verlo. Después se van muriendo, ¿ya? Entonces, el trofozoito es pleomórfico, quiere decir que adopta cualquier forma, ¿no? Este es el trofozoito y es la forma invasiva, chicos, ¿no? Es la que es la patógena, esto es la apatógena, es decir, no produce la enfermedad. Yo en un paciente que no tiene ningún síntoma, no tiene dolor abdominal, no tiene deposiciones líquidas, nada, ninguna molestia, puedo encontrar este quiste, ¿ya? Puedo encontrar. Pero cuando ya encuentro en el copro parasitológico, en el estudio de lo que son las heces fecales, ya es la forma invasiva. Cuando mi paciente ya está con dolor abdominal, con deposiciones fecales, con moco y sangre, que es lo característico, entonces voy a encontrar lo que es el trofozoito. Ya es la forma invasiva, la que se puede mover porque tiene pseudópodos, ¿no? Estos pseudópodos son los mismos, en este caso, ectoplasmas, ¿no? Restos que le dan motilidad, ¿no? Como pseudopatas, digamos, falsas patas, ¿ya? Eso es pseudo. Por ejemplo, la forma invasiva, que es el trofozoito, empieza a alimentarse por fagocitosis, es decir, consume glóbulos rojos, se alimenta de hierro, ¿no? También, como pueden observar, tiene su centrosoma, su núcleo es de forma esférica, ¿no? Y tiene su endoplasma, ¿ya? Entonces, esta es la que se alimenta por fagocitosis. Sin embargo, este quiste no se alimenta, ¿no? Entonces, cuando yo les pregunto las características, la diferencia, ya saben, ¿no? ¿Cuál es la característica del trofozoito? Entonces, es importante saber el ciclo biológico, cómo va a ingresar. Ya les he dicho los 6 mecanismos, cómo puede ingresar. Ahora les voy a ir explicando cómo funciona, cómo produce la enfermedad. Entonces, acá tenemos nuestro paciente, que es, por ejemplo, no les he dicho, la amebiasis, un 90% es asintomático, es decir, no presenta ninguna sintomatología, ninguna clínica, o sea, un paciente que no tiene, puede tener los quistes, les dije, pero no puede manifestar clínicamente, ¿no? Es 90% asintomático. No hay síntoma, pero puede encontrar los quistes, ¿ya? Entonces, ¿cómo va a ingresar? Habíamos dicho por estos 6 mecanismos o 6 Fs, ¿no? Esas son las formas de ingreso, ¿ya? En caso de que mi paciente no tenga adecuado higiene,
no lave bien los alimentos, los sumerge nomás o no lo lava directamente del sembradío, se lo come, ¿no? O está en una guardería o en un asilo, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Entonces, mi paciente, digamos, es inmunodeprimido, tal vez es diabético, tal vez tiene más de 65 años, no tiene agua potable, ¿no? Entonces, le encantan las ensaladas, pero a él, entonces, va a entrar junto con la agua, ¿no? El agua contaminada o infestada de quistes tetranucleados. Ingresa y va a llegar a lo que es el estómago. En el estómago, el pH o el jugo gástrico no le hace nada, entonces va pasando y va llegando a lo que es el intestino, ¿no? El colon, habían dicho, entonces ahí las enzimas, por el pH alcalino, las enzimas hidrolíticas lo van a ir destruyendo la pared del quiste. Como mi paciente es inmunodeprimido o tiene enfermedades crónicas de base, se va a instalar, ¿no? Ingresa en forma de quiste tetranucleado y luego se empieza a desenquistar, ¿no? Se desenquista y salen los trofozoitos, que son los invasores, lo que produce la patología. Entonces, mi paciente ya se va, en este caso el trofozoito se instala, va a llegar a la mucosa y se va a ir adheriendo, ¿no? A lo que son los enterocitos y va a ir dañando, ¿no? Invadiendo y fagocitando, ¿no? Los glóbulos rojos. Entonces, como va primero va produciendo micro úlceras, ¿no? Pequeñas úlceras y va sangrando, luego ya son úlceras, luego pueden ser los amebomas, ya son macroúlceras, ¿no? Los amebomas. Entonces, como mi paciente es inmunosuprimido, toma corticoides, ¿no? Entonces, así se instala la enfermedad en el colon, ¿ya? En la parte ascendente. Y pues mi paciente ya va a desencadenar cuando ya están los trofozoitos instalados. Ya mi paciente ya va a tener dolor abdominal, va a tener deposiciones líquidas con moco y sangre, puede ser, o solo deposiciones líquidas, no se sabe, no se ve, solo deposiciones líquidas está dando, es decir, las deposiciones ya van a ser más de 4 veces al día. En 24 horas hay deposiciones, más de 4 deposiciones al día, y es el aspecto, la característica de las heces fecales es líquido, ¿no? Como agua. Y cuando va al baño empieza a pujar y no sale, eso es tenesmo, le duele, todo eso, ¿no? La característica de la amebiasis. Entonces, pueden ir a los que no se han desenquistado, van saliendo también juntos, ¿no? Van saliendo, ¿ya? Entonces, como les decía, se libera la fase de trofozoitos, que son 4 tetranucleados, luego se dividen de cada quiste, sale 8, ¿qué se llama? Trofozoitos, ¿no? Van saliendo y listo. Así es cuando el paciente tiene la clínica. Los trofocitos van saliendo junto con las deposiciones fecales, ¿no? Pero cuando es un paciente, en este caso puede ser un ejemplo, como hemos dicho, asintomático, mi paciente hace ejercicio, tiene 30 años, no tiene enfermedad de base, nada, entonces es joven, su inmunidad está, ¿no? En la cúspide, así para que si vale la expresión. Entonces llega junto con el agua, ingresa, llega a lo que es el colon, y pues no le hace nada, quiere desenquistarse, se desenquista, pero ve que como la inmunidad está alta, entonces es adverso para el trofozoito. Rápidamente cambia, no me conviene, y me convierto, se vuelve a enquistar, otra vez se vuelve quiste. Estaba volviéndose trofozoito y ve que es, como dice, ¿no? Ambiente adverso, no le conviene, ¿no? No tiene enfermedad de base, entonces se vuelve a enquistar, ¿no? El trofozoito se transforma por el pH alcalino, ¿no? Y se va a ir deshidratando y se va a salir, ya se vuelve, como hemos dicho, uninucleado, luego binucleado, luego tetranucleado, ¿no? En este caso 4 núcleos, el quiste se va saliendo junto con las deposiciones fecales, van a abandonar el cuerpo de ese huésped, ¿no? De ese hospedero. Entonces, por eso se dice que solo el 10% presentan clínica y el 90% es asintomático. Entonces, en pacientes que hayan consumido aguas contaminadas con entamuebe histolítica, vamos a encontrar, pero no va a desencadenar clínica, ¿no? Pero podemos encontrar los quistes, ¿ya? Y solo el 10% es asintomático
Y los factores de riesgo también son importantes. Ya les he dicho en qué pacientes podemos encontrar la amebiasis. En niños menores de 5 años que lactan con biberón, o sea, se alimentan de fórmula, ¿no? Entonces, eso es muy importante, por eso explicarle el lavado de el lavado de manos antes de la preparación de los alimentos, ¿ya? ¿Y cómo nos va a dañar? Ya hemos visto cuál es el proceso que sufre la entamoeba histolítica para dañarnos. Pero ahora, ¿qué produce la entamoeba histolítica? ¿Cómo nos se va a ir instalando en los enterocitos, ¿no? En lo que es en las células del intestino? Entonces, estos son los mecanismos que produce la forma que nos va a ir dañando la entamoeba histolítica, ¿no? Primero, ¿qué es lo que hace? Se va a adherir a lo que es los enterocitos, ¿no? Se adhiere produciendo dos proteínas de lecitina, ¿no? Como son la galactosa N-acetilgalactosamina, que son sustancias, son adhesinas, ¿no? Como pegatinas, digamos, ¿no? Que tiene proteínas ricas en serina, ¿no? De la entamoeba histolítica, ¿ya? Y otras sustancias. Entonces, eso tiene la capacidad de poder pegarse en lo que son los enterocitos. Otro efecto, otro mecanismo es por el cual nos daña es el efecto citopático, que también es dependiente del contacto, ¿no? Para que se vaya a adherir. Entonces, por este medio va a ir destruyendo, matando, digamos, por eso es lisar, destruir a las células, ¿ya? Produce, por tanto, la entamoeba histolítica, lo que es el amebaporo, es una sustancia, ¿no? Que daña la membrana celular del enterocito y, por tanto, va a hacer sangrar, ¿no ves? Y de ahí se va a ir alimentando. También tiene una sustancia que es la cisteína proteasa, el cual contribuye además de que hace la invasión, ¿no? Por destrucción de las fibras del colágeno del intestino, ¿no? De tipo 1. Entonces, en la evasión del sistema inmune. Digamos, nuestro cuerpo está reaccionando, si es un paciente inmunosuprimido, está reaccionando, pero ya no puede hacer nada, ¿no? Porque la inmunidad es baja. Los CD4 están disminuidos, ¿no? En pacientes que son VIH, por ejemplo. Entonces, hay estas dos vías para destruirlo, la célula, ¿no? La membrana celular. Hacen lisis por vía de la caspasa o la muerte celular van a ir produciendo, ¿no? Otro mecanismo que va a ir dañando la entamoeba histolítica es por fagocitosis. Entonces, se va a ir, hemos dicho que la entamoeba histolítica se alimenta por fagocitosis, come, ¿no ve? El trofozoito, en su forma de trofozoito, ¿ya? Porque en su forma de quiste no se alimenta, ¿no ve? Entonces, la fagocitosis para la entamoeba histolítica son de dos formas, ¿no? En este caso, de forma, el tipo A, por ejemplo, no es específico, porque se dice que puede ingerir, ¿no? Almidón, se alimenta de látex, de hierro, etcétera. Pero cuando hablamos del tipo B específico, donde además la entamoeba histolítica interviene también sus moléculas como la adhesina, que le permite reconocer a las células blancas, ¿no? A los enterocitos para poder dañarlo. Y ellos, por eso en los trofozoitos, cuando nosotros encontramos, cuando las heces fecales son de reciente emisión, dentro de lo que está 30 minutos, entonces vamos a encontrar los trofozoitos, como habíamos visto en la primera diapositiva, en la segunda, que estén los glóbulos rojos dentro de los trofozoitos, porque se alimentan de lo que es el hierro, ¿no? Entonces tenemos acá, cuando hablamos ya de la enfermedad, tenemos a la entamoeba histolítica y al hospedero, que es el humano. Entonces, la entamoeba histolítica produce sustancias, habíamos dicho, como las lecitinas, las proteínas de cisteína, ¿no? Entonces, el paciente tiene que tener variaciones en la susceptibilidad, ¿no? Mucho depende si tiene algún factor de riesgo. También produce colagenasa, ¿no? Y también produce lo que es el amibaporo, ¿no? Que es una sustancia que va a ir dañando, ¿no? Las células del enterocito, va a ir produciendo lo que es la inflamación, ¿no? ¿Qué factores predisponentes puede haber para que se instale esta entamoeba histolítica, ¿no? Pacientes que consumen dietas ricas en carbohidratos, ¿no? Ya sabemos los carbohidratos que son los fideos, chuño, papa, camote, lo que sea, ¿no? Esos son los carbohidratos. También
también favorece para que se instale en pacientes que utilizan corticoides, digamos, les había dicho enfermedades de base, como las de tipo inmunológico, como la que es la artritis reumatoide, o por ahí tiene el lupus eritematoso sistémico, ¿no? Y utiliza corticoides. También en pacientes que tienen, tal vez son anémicos, ¿no? En esos pacientes. Pacientes que tienen inmunosupresión, como tengan diagnosticados lo que es el VIH-Sida, ¿no? Entonces, esos son los factores que predisponen para que se instale la entamoeba histolítica. Además, es importante hablar de la formación de las úlceras. ¿Cómo se van a ir formando las úlceras? Ya les había dicho, primero son microúlceras, luego los amebomas, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que pasa? Primero existe la evasión, ¿no? Para poder escaparse, ¿no? De la respuesta inmune del hospedero. No se puede más, entonces como tiene defensas bajas, ya empieza a secretar, ya se convierte, ¿no? En trofozoito, y el trofozoito secreta en su base de trofozoito, la entamoeba histolítica empieza a secretar sustancias, ¿no? Para poder adherirse a lo que es el epitelio colónico, ¿no? Y por tanto esa sustancia destruye lo que es la pared celular del enterocito y por tanto se va a ir ulcerando, ¿no? Va a producir una lesión en forma de botón de camisa. Entonces cuando yo les pregunte o les pregunten qué parásito produce una ulceración en forma de botón de camisa, ustedes dirán la entamoeba histolítica. Por tanto se ulcera y ya se va formando lo que es el edema, se inflama, ¿no? Y después se destruye, ¿no? Hay necrosis, muerte celular, y por tanto cuando hay muerte celular, esos amebomas que les dije, dentro de esos amebomas está lleno de trofozoitos, revienta y por tanto se va a diseminar por todo lado, ¿no? Es como en el agua, por ejemplo, le ponen una tinta china, ¿no? Un color, una gotita, y todo eso se distribuye, ¿no? Y se vuelve de un solo color. Eso es diseminarse, ¿ya? Entonces se va a ir a la forma extraintestinal, ¿no? Que es la forma más grave de la entamoeba histolítica. Entonces ya sabemos cómo produce el daño, ¿no? Cómo ingresa a nuestro organismo, ¿no? Y solo cumple todo su ciclo evolutivo en el humano. Después de eso, nos va a producir la clínica, ¿no? Que les había dicho. Hay formas sintomáticas, ¿no? Cuando ya el paciente ya tiene los síntomas, lo que les he dicho, dolor abdominal, molestias, todo, ¿no? Que son desencadenados por la entamoeba histolítica. Entonces, estas pueden ser intestinales, como les decía. Si revienta el ameboma, se va a volver extraintestinal, ¿ya? Cuando hablamos de intestinales, amebiasis intestinal, estas pueden ser crónicas, cuando son de mucho tiempo, no dan importancia. Como les había dicho, no todas las amebiasis tienen moco y sangre, ¿no? Entonces algunas veces solo puede ser deposiciones líquidas, primera semana, segunda semana, tercera semana, un mes y medio, y ya recién se ve, quiere ponerse el traje y el pantalón se cae, ¿no? Entonces está perdiendo peso, ¿qué está pasando, no? Eso es crónico. Más de un mes se dice crónico, más de un mes de que ya tiene la sintomatología, ¿ya? Y cuando hablamos de amebiasis intestinal aguda, es menos de un mes, es decir, hace 2 semanas o hace 3 semanas estoy con deposiciones líquidas, con moco y sangre, les puedo decir, ¿no? Eso es agudo. Entonces, las amebiasis también pueden ser, hemos dicho, intestinales y extraintestinales. Cuando es intestinal, hemos dicho, el hábitat es el ciego. En el ciego siempre vamos a ir encontrando. Pero doctora, ¿podemos encontrar en otras partes? Sí, en otras partes podemos encontrar en menor cantidad, no es tan frecuente, pero podemos encontrar en el sigmoides y en el recto. Y cuando es extraintestinal, ¿qué nos va a dañar? Con mayor frecuencia se va a ir a instalar lo que es al hígado por la circulación, ¿no? Por el intestino, por la circulación entérica se va a ir al hígado, ¿no? Entonces llega al hígado, es lo más frecuente en el lóbulo derecho, vamos a encontrar, lo más frecuente. Cuando está en el lóbulo derecho es un solo quiste único. Cuando se va a lo que es el lóbulo izquierdo ya son quistes múltiples, ¿no? De ahí nos damos cuenta, sería un parámetro para poder diagnosticar. Se puede complicar. Cuando hablamos de la extraintestinal se puede ir a lo que es el hígado, como les decía, y producirnos absceso hepático, ¿ya? El absceso puede ser único si se va al lóbulo derecho. Si se va al lóbulo izquierdo va a ser múltiple el absceso.
También nos puede producir amebiasis pleuropulmonar. Se puede ir a los pulmones en caso de que fuera en el lóbulo izquierdo, ya más rápido, ¿no? Entonces, una amebiasis pleuropulmonar. También se puede ir a lo que es el corazón, ¿no? Y producirnos una pericarditis amebiana o amebiásica. En algunas veces puede irse a lo que son la piel, ¿no? Amebiasis cutánea. Hasta se puede ir al cerebro, ¿no? Produciendo amebiasis meningea. Entonces, vamos a ir describiendo. La amebiasis puede ser de dos formas, hemos dicho, ¿no? La aguda, la clínica, ¿no? La clínica puede ser de dos formas, aguda y crónica. Cuando hablamos de amebiasis intestinal aguda, encontramos en el ciego, habíamos dicho, ¿no? En el ciego. Ya, eso es el hábitat de la enterohistolítica. Entonces, para hablar de síndrome desintiriforme, tenemos que saber esto, ¿no? Se asocia. Paciente con deposiciones líquidas, puede ser solo líquidas, ¿no? Más de 4 deposiciones líquidas, la frecuencia más de 4 deposiciones, a eso se llama diarrea, ¿no? Evacuaciones diarreicas, solo líquidos, no hay moco y sangre. O puede ser más, aparte de evacuaciones líquidas, que tenga con moco y sangre, ¿no? Más el paciente que tenga, cuando va al baño, puja y no sale, o si sale, tiene dolor, ¿no? Eso se llama tenesmo, pujo y tenesmo. Entonces, llorando hace baño, ¿no? O llorando el niñito hace popó, ¿ya? Entonces, a eso se llama síndrome desintiriforme. ¿Síndrome qué es? Es un conjunto de signos y síntomas. Signo, ¿qué es? Todo lo que ves vos en el paciente, y síntoma es todo lo que nos refiere el paciente. ¿Listo? ¿Qué complicaciones puede tener en la amebiasis intestinal aguda? El paciente se puede deshidratar. ¿Cómo puedo saber yo si mi paciente está deshidratado, ¿no? Cuando hago el signo del pliegue. Fíjense sus manos, el dorso, por ejemplo, levántenlo, apretan la piel y levántenlo, ¿no? Y lo sueltan, rápido vuelve a su mismo lugar. Cuando está deshidratado, tarda en volver por lo menos 3 segundos, ¿no? Tarda en volver en su lugar. Y ya sabemos las deshidrataciones. Ustedes en fisio llevarán o ya habrán llevado, ¿no? El tratamiento para la deshidratación, ¿no? Plan A, plan B, plan C. También se puede complicar, como ella está deshidratado, no come, porque al puja y al hacer popó le duele también, entonces ya no come el niño, ¿no? Entonces va a tener pérdida de peso. Le va a pesar, si digamos tiene 6 años y estaba pesando 20 kilos, ya va a tener solo 15 kilos, ¿no? También los pacientes refieren dolor abdominal, ¿no? Dolor abdominal, cada rato le duele la pancita, ¿ya? Eso es importante. O algunas veces puede estar con malestar general, ¿no? Puede ya estar con fiebre, puede estar con ya los ganglitos cervicales inflamados, aumentados de tamaño, y ya no quiere comer por esta causa, ¿no? Por el pujo y tenesmo. Y además va a ir cada rato a eliminar las deposiciones fecales, ¿no? Cada rato. ¿Cómo se puede complicar también esta amebiasis intestinal aguda? Con colitis ulcerosa. Esta puede caracterizarse, ¿no? Las lesiones ulcerosas son localizadas, focales, ya son pequeñitas, lo que les decía, las microúlceras. Pueden medir de 0.5 a 0.5 centímetros, ¿no? Entonces son redondeadas, como se puede observar estas microúlceras, ¿no? Redondeadas, elevaditas sobre la mucosa, ¿no? Así pequeñas. Con el centro necrótico, ahí está el centro necrótico que se está muriendo, ¿no? La pared celular. Y ahí vemos lo que es la lesión en botón de camisa. Esta lesión, ¿no? Este es como botón, parece, ¿no? Cuando ya le abotonas la camisa, así. Ya es característico de la amebiasis aguda, ¿no? Intestinal o crónica, por ejemplo, de la intestinal. La mucosa también se separa a las úlceras en aspecto normal. Entonces, eso es al principio, ¿no? Microúlceras. Luego, localizadas. Luego se hace úlcera amebiana de mayor tamaño. Ya en ese caso, ya mira con este caso, eso de bordes irregulares que pueden medir de 1 a 5 centímetros, pero ya son poco profundas porque están más inflamadas, los bordes ya son amplios. El cráter, como se puede observar, de la úlcera ya está cubierto por fibrina, ¿no? La mucosa intestinal no afectada ya está congestiva, ¿no? Edematosa, medio rojiza, ¿ya?
Y después de que ya es de mayor tamaño, ya se vuelve en lo que es el ameboma que les decía. Esos amebomas, en este caso estos, están llenos de trofozoitos. ¿No? Es poco frecuente que llegue así a formar ameboma, pero puede llegar, ¿no? Ocurre más que todo en el ciego y el colon ascendente. Ya es una masa grande cuando hablamos del ameboma de 5 a 30 centímetros, tal vez tamaño de un limón, ¿no? De forma nodular y ocluye ya la luz del intestino, ¿no? Y la mucosa ya se encuentra ya más delgada, a punto de destruirse, ¿no? Entonces, cuando hacemos esto, es una endoscopía, ya podemos observar, ¿no? De esta manera las lesiones. También sería una rectosigmoidoscopía que nos ayudaría para diagnosticar. Entonces, eso era en su forma aguda, intestinal. Ahora hablamos, se puede ir, ¿no? Reviente la ameboma y se va a lo que es a la forma extraintestinal, ¿no? Una amebiasis extraintestinal. Ya, entonces a eso se conoce, y ya les había dicho, con mayor frecuencia se va a lo que es el hígado y vamos a encontrar en el lóbulo derecho. Cuando está en el lóbulo derecho encontramos quistes únicos, ¿no? Aquí está el quiste o el absceso. El absceso único va a ser. Y si está en el izquierdo, el absceso va a ser múltiple, ¿no? Entonces dice amebiasis o absceso hepático amebiano, ¿ya? Entonces nosotros cuando hacemos punción, les decía, ¿no? Si hemos pasado las prácticas con aguja fina, de esta parte vamos a sacar, de los bordes, ¿no? De los bordes irregulares vamos a encontrar a los trofozoitos. Si hago al medio no voy a encontrar mayor cantidad o no encuentro nada. Estos quistes, estos abscesos tienen rápida evolución, ¿no? Pueden ser de tamaño de 15, de 5 hasta 15, ¿no? Entonces, lo característico de la amebiasis extraintestinal es la tríada de Fontana. ¿En qué consiste? Nosotros le hacemos examen físico porque el paciente viene con dolor a nivel del hipocondrio derecho, ¿no? Donde está localizado nuestro hígado. Entonces, le hago examen físico y está crecido, ¿no? Hay hepatomegalia. ¿Cuándo yo digo que es hepatomegalia? Cuando el hígado ha aumentado de tamaño, está pasando del reborde costal 2 traveses de dedo. Entonces, a eso lo llamo hepatomegalia, ¿no? Y ha aumentado de tamaño. ¿Ya? Eso es un punto para decir triada, ¿no? El dolor abdominal, en hipocondrio derecho, ¿no? Luego hepatomegalia y además mi paciente tiene fiebre. Entonces, a eso se llama tríada de Fontana, ¿ya? Cuando hablamos de una amebiasis extraintestinal, ¿ya? Si tiene esa característica, los tres sí o sí tienen que ver. Si yo les pregunto cuál es la tríada de Fontana y me ponen solo hepatomegalia y fiebre, no sirve, ¿no? Entonces ya sabemos la clínica, tenemos que diagnosticar, ¿no? Vamos a hacer diagnóstico para amebiasis intestinal y amebiasis extraintestinal. Para la amebiasis intestinal, primero siempre solicitamos el coproparasitológico, donde vamos a observar a los trofozoitos. Cuando hemos dicho que los trofozoitos son los que son invasores, producen la enfermedad parasitaria denominada amebiasis, ¿no? Que es producida por la entamoeba histolítica, donde ellos fagocitan eritrocitos. Por eso hemos visto en la segunda diapositiva que se llama los trofozoitos que estaban ahí, tenían glóbulos rojos, ¿no? Adentro. También podemos realizar una rectosigmoidoscopía, exactamente, ¿no? Donde vamos a observar las lesiones a nivel de la mucosa intestinal, ¿no? O podemos hacer también, pero algunas veces han dicho que pueden hacer lo que es la endoscopía, ¿sí, no? El aparatito va a ingresar por la boca, pero hasta ir al colon es muy lejos, ¿no? Entonces, por eso es importante la rectosigmoidoscopía. Eso en cuanto a lo que es la amebiasis intestinal. Cuando el paciente ya está con la sintomatología, encontramos trofozoitos en las 30 minutos, ¿no? Sin usar conservantes. Al examen, digo, en la amebiasis extraintestinal, que vamos a solicitar las pruebas serológicas que se realizan en el suero, ¿no? En el plasma del paciente, ¿ya? Por eso dice cero de eso se van a recordar. Entonces, lo más que se utiliza es el laboratorio, ¿no? El ELISA. Pero podemos utilizar lo que es la hemoaglutinación indirecta, la inmunofluorescencia indirecta, que se conoce como IFI, ¿no? A esto como HAI, ¿ya? También podemos hacer, cuando estamos pensando en amebiasis extraintestinal, diagnósticos imagenológicas.
En este caso, si yo pienso que está en los pulmones, voy a pedir una radiografía, una PA de tórax, ¿no? O una postero anterior también, ¿ya? Y si pienso que hemos dicho que es más frecuente a nivel del hígado, entonces voy a pedir una ecografía, ¿no? De hígado. En caso de que no encuentro nada, pero hay toda la clínica, para más precisión pedimos una tomografía, ¿no? De hígado y pulmones. Entonces va a detallarnos el estudio, ¿no? Por milímetros, los cortes hace con una distancia de milímetros. Entonces ya tenemos el diagnóstico, ya sabemos que es amebiasis extraintestinal o intestinal y pues vamos a hacer el tratamiento. Ahí está una ecografía con un absceso hepático, ¿ya? Eso es el hígado. Después, pues, una tomografía, ¿no? Que vamos a ir observando, que hemos dicho que vamos a solicitar de hígado y de pulmones. También esto es una radiografía, ¿no? PA de tórax, ¿ya? Pues esta es una lateral de tórax. Entonces, hacemos tratamiento. Cuando el paciente, por ejemplo, es asintomático, no tiene ninguna signo sintomatología, está sano, no me molesta nada, pero encontramos por cobro parasitológico quistes de lo que es la entema histolítica, tenemos que dar tratamiento, chicos. En la forma asintomática de la amebiasis se da tratamiento, ¿ya? Porque esos van a eclosionar, ¿no? Y es más, a otros puede ir contagiando, ¿no? A otros va a ir contagiando. Por ahí, por eso se da tratamiento. En la amebiasis asintomática, si les pregunto, la amebiasis asintomática, ¿se puede dar tratamiento? Si yo encuentro en el copro parasitológico los quistes, sí, se da tratamiento. ¿Qué puedo utilizar? Puedo utilizar el furuato de parabomicina, ¿ya? De 25 a 35 miligramos por kilogramo día, es decir, le peso al paciente de acuerdo a su peso se da, ¿no? Que voy a repartir en 3 dosis, ¿qué quiere decir? Cada 8 horas, ¿no? Por 7 días. Eso es en pediátricos. En adultos también lo voy a dar lo mismo, es por kilogramo de peso, ¿ya? Entonces eso ustedes en fármaco, pero ahora que sepan que se da en pacientes asintomáticos, se da tratamiento. Solo eso puedo utilizar, esto va a erradicar los quistes, destruye. Puedo utilizar yodoquinol también, ¿no? Es de elección, se puede utilizar de acuerdo a los centros que tengan, ¿no? Algunos tienen yodoquinol los centros o pueden tener los furuatos de parabomicina, pueden tener también. Puede utilizar en su caso diloxamida también, ¿ya? Cualquiera de esos, pero en la mayoría de los centros hay furuato de parabomicina en la forma asintomática. Cuando ya es sintomático de tipo moderado, entonces yo ya he encontrado en el copro parasitológico, en la amebiasis intestinal, los trofozoitos y los quistes, le voy a dar para esos dos, para erradicar esos dos, le doy metronidazol. No, ahí están las dosis. En el pediátrico, de 35 a 50 miligramos, igual por kilogramo día. Voy a dar por repartidos en tres dosis, ¿no? En 3 días puede ser, por 7 a 10 días, ¿ya? Y acá en adultos, tabletas damos de 500 miligramos o podemos dar una tableta y media, ¿no? Por 7 días, ¿ya? Por día, por 7 días, ¿no? Entonces va a erradicar. Entonces metronidazol es muy importante, ¿no? Si son muy pequeñitos, menos de 6 años, vamos a dar jarabito, ¿no? Ya más grandecitos le damos en tabletitas también. Pero es importante calcular en la pediátrica, bueno, algunos se da esta dosis. Pero solo puedo utilizar tinidazol, también puedo asociar ahí furuato de parabomicina, ya que actúa también para erradicar a los quistes, ¿no? Entonces, los dos combinados serían buenos. Solo eso, si no tengo esos dos, ¿no? Puedo utilizar también tinidazol, ¿ya? Y chicos, ojo, es importante, el metronidazol no se utiliza en embarazadas, ¿ya? Es mejor no utilizar. Pero, doctora, yo he leído que sí se puede utilizar, pero en el segundo trimestre. ¿Y por qué no voy a utilizar, doctora? ¿No? Porque produce malformaciones congénitas, chicos. Por eso no se da. Entonces, y si mi embarazada tiene la sintomatología, ¿qué hago? Espero nomás que se muera. No, ¿ve? Puedo dar furuato de parabomicina, no tiene efectos adversos, ¿ya? Y si pasa en el tercer trimestre, le puedo dar metronidazol, ¿no? Segundo, tercer trimestre, ¿ya? Eso, chicos. Luego, si es
Si es que hay extraintestinal, ¿no? Podemos dar igual ya metronidazol, pero ya nosotros ya vamos a ver, lo vamos a internar al paciente, pero eso ya no vamos a tratar en el centro de salud, ya lo vamos a transferir, ¿ve? Hasta acá nosotros podemos manejar, ¿ya? Y luego le transferimos. Entonces ya vamos a utilizar medicamentos ya por vía endovenoso, la dosis también ya vamos a ir ajustando, ¿no? Podemos utilizar cualquiera de esos, ya en mayor cantidad. Eso es el tratamiento en cuanto a lo que es la amibiasis. Se ha realizado un estudio, ¿no? Por la Gaceta Médica Boliviana en lo que es Cochabamba, ¿no? En Cochabamba, en el Instituto de Gastroenterología Boliviano-Japonés, ¿no? Donde se han hecho tratamientos para los pacientes portadores de amebas, ¿no? En este caso se utiliza también lo que es la nitazoxamida, pero a veces en los centros no hay, entonces tienen que comprarse y los seguros tienen, ¿no? Entonces se ha hecho un estudio donde muy pocos centros algunos tienen, ¿ya? Entonces nitazoxamida de 500 miligramos por vía oral cada 12 horas por 3 días, donde ha tenido un efecto de 81.8, ¿no? Porque la nitazoxamida inhibe la enzima piruvato-ferridoxin oxidorreductasa. También va a ir actuando, interrumpiendo el metabolismo del parásito, ¿ya? Se ha utilizado también ese estudio que se ha realizado el secnidazol, ¿no? Entonces, si no se puede utilizar metronidazol, puede comprarse nitazoxamida, ¿no? O secnidazol. 2 gramos vía oral, dosis única, ¿no? 81.8%. Ahí está nuestro metronidazol, ¿no? 500 miligramos. Entonces, ustedes en amibiasis tienen que dar, cuando tiene clínica, metronidazol y ya están hechos, ¿no? Pero pueden utilizar, ¿no? Eso también es importante. Ya, entonces, eso, chicos. Para no cansarles, ya vamos a ir terminando. Se puede realizar también tratamientos quirúrgicos, ¿no? Aparte de tratamientos médicos, quirúrgicos. Ya, por ejemplo, la amibiasis se puede ir a lo que es el apéndice y producimos apendicitis, ¿no? Por causa parasitaria. Ya, entonces, inflamación del apéndice y pues es quirúrgico el tratamiento. Las amebomas también hay que reseccionar porque hemos dicho es de 15 a 30 de diámetro tienen, son grandes, entonces a veces puede obstruir el lumen, ¿no? Entonces hay que hacer cirugía. Las colitis amebianas también, ¿no? Fulminantes, tenemos que hacer cirugía porque va a ir sangrando bastante, ¿no? El absceso hepático, cuando ya se va al hígado, también tiene complicaciones. Se va a ir, si está en el lado izquierdo, se va a ir a lo que son los pulmones. Entonces tenemos que hacer resecciones quirúrgicas, ¿no? También se puede ir a lo que es el corazón, ¿no? Produciéndonos pericarditis, ¿ya? Y en algunos casos graves se va a ir a lo que son el cerebro, ¿no? Una amibiasis cerebral. Esos son los casos graves de la amibiasis extraintestinal. Eso es todo, chicos. Espero que les sirva espero sea de útil la clase.